Traemos un pequeño estudio. Buenas noches, queridos hermanos. En esta noche tenemos un pequeño estudio donde vamos a el estudio donde nos dice la verdadera sabiduría proviene del cielo. La verdadera sabiduría proviene del cielo. Entonces, en esta noche, queridos hermanos, vamos a hablar de algo muy importante que muchas veces nosotros estamos faltos de esa sabiduría que proviene del cielo y por ende cometemos muchísimos errores humanamente. Así que vamos a ir a la palabra de Dios en Proverbios 9, 9 al 10. Proverbios 9, 9 al 10. Si ustedes tienen su Biblia y me quieren ayudar con los versículos, perfecto, mucho mejor. Vamos a hacerlo participativo y así en esta manera vamos a ir avanzando. Otro que me puede ir buscando, Proverbios 9, 13. Bueno, vamos entonces. 9 nos dice lo siguiente, de Proverbios 9, 9 al 10, dice: da al sabio y será más sabio, enseñará al justo y aumentará su saber. El temor de Jehová es el principio de la sabiduría y el conocimiento del Santísimo es la inteligencia. Amén. Entonces, el versículo de introducción nos decía que la sabiduría viene de parte de Dios y Él es el que da la sabiduría y Él es el que da la inteligencia. Esa es la sabiduría con la cual el Señor del cielo quiere que tú y yo, como sus hijos, podamos acudir diariamente para pedir la sabiduría que tanto necesitamos para cualquier tipo de situación. Vamos también a ver entonces qué nos dice Proverbios 9:13. Proverbios 9:13 nos dice lo siguiente: la mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. La mujer insensata es alborotadora, es simple e ignorante. O sea, este versículo me llamó mucho la atención también porque muchas veces nosotras, las mujeres en especial manera, también somos demasiado imprudentes o insensatas en algunos momentos o en algunas situaciones o en algunas condiciones. Entonces es importante que nosotras seamos sabias y seamos prudentes. La mujer sabia edifica su casa, mas la necia con sus manos la derriba. Entonces nos está mandando a que tengamos sabiduría y tengamos la verdadera sabiduría que proviene de parte de nuestro Dios. ¿Qué nos dice Proverbios 12:1? Proverbios 12:1 nos dice la palabra del Señor lo siguiente: el que ama la instrucción, ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Entonces, la sabiduría también nos da para aceptar consejos, sugerencias, y aunque muchas veces no nos gusten, pues como somos personas sabias y prudentes, nos abstenemos de mostrar cualquier disgusto a la amonestación o a la reprensión hecha de parte de la otra persona. Vamos para continuar Proverbios 15:2. ¿Qué nos dice la palabra del Señor en Proverbios 15:2? ¿Hay alguno que la tenga, que la quiera leer? Sí, dice, la lengua del esa. 15. La lengua de los sabios. ¿Esa es, hermano? Sí, amén, amén. La lengua de los sabios adornará la sabiduría, mas la boca de los necios hablará sensadeces. Sandeces, correcto. Entonces, ¿cómo somos llamadas las personas que no hablamos con sabiduría o con prudencia? Necios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No dirá necio a tu hermano. Pero sin embargo, el Señor nos llama necios cuando no tenemos la sabiduría de Dios. Porque hablamos muchas veces sandeces, hablamos cosas que no convienen, cosas que no edifican, cosas que no instruyen o cosas que sencillamente solamente para molestar o para incomodar a los demás.
Vamos entonces, aquí vamos a hablar de algo muy importante en esta noche también. Y he tomado varios protagonistas de la palabra de Dios, como lo es Salomón, como lo es Josué, como lo es David, y muchos otros que podemos traer aquí en esta noche para ver cómo fue y cuál fue el triunfo de ellos también. En especial manera me llama la atención la parte de Salomón. Vamos a ir a Primera de Reyes 3:9. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? El que primero la encuentre, por favor, la podemos leer. Primera de Reyes 3:9 nos dice lo siguiente. Primera de Reyes 3:9 dice, da pues a tu siervo corazón entendido para juzgar a tu pueblo y para discernir entre lo bueno y lo malo, porque ¿quién podrá gobernar tu pueblo tan grande? Amén. Gracias, hermana. Entonces aquí podemos ver algo muy importante. Sabemos todos de la oración de Salomón. Dios le dijo a Salomón, ¿qué quieres que te dé? Sin embargo, Salomón lo primero que pidió fue sabiduría. Señor, da a tu siervo sabiduría, porque ¿quién podrá manejar este pueblo tan grande? Y es una realidad. Humanamente nunca hubiese podido manejar por la edad tan corta, tan joven que era este muchacho. Sin embargo, no solamente le fue dada sabiduría, vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 3:9 al 13. Vamos a leer ahí mismo del 9 al 13. Y nos dice lo siguiente, dice, vamos a leer del 10 en adelante. Y dice, agradó delante del Señor que Salomón pidiera esto, y le dijo Dios, porque has demandado esto y no pediste para ti muchos días, ni pediste para ti riquezas, ni pediste la vida de tus enemigos, sino que demandaste para ti inteligencia para oír juicio. Entonces dice, he guiado, lo he hecho conforme a tus palabras. He aquí que te he dado corazón sabio y entendido, tanto que no habrá antes de ti otro como tú, ni después de ti se levantará otro como tú. Y aún también te he dado las cosas que no pediste, riquezas y gloria, de tal manera que entre los reyes ninguno haya como tú en todos tus días. Amén. Entonces, mire qué maravilla y qué bendición adquirió Salomón por no haber pedido cosas para él mismo. ¿Cuántas veces de repente nosotros, en vez de pedir sabiduría, discernimiento de la palabra de Dios para comprender mejor y para hacer las cosas correctas delante de Dios, pedimos cosas materiales o pedimos salud o pedimos cualquier otro tipo de cosas, menos la sabiduría que proviene de parte de Dios? Nosotros, todos en general, los que estamos aquí en esta plataforma, hemos sido llamados a ser líderes. ¿Por qué todos hemos sido llamados a ser líderes? Dirán, pero yo no tengo la dirección de iglesia, pero yo no tengo la presidencia de la Asociación Panameña, pero yo no soy vicepresidente, pero yo no soy esto, yo no soy lo otro. ¿Cómo es que puedo ser líder? Por supuesto que todos somos líderes. ¿Por qué? Porque cada líder en su respectivo lugar puede ser una mujer líder en su casa, un hombre líder en su casa. El sacerdote del hogar por lo regular es un líder que conduce a su familia sabiamente, un líder que dirige a cada uno de sus integrantes de familia para hacer los cultos matutinos, los cultos vespertinos y delega tareas diarias. En igual forma, la madre. La madre es una líder y una líder que debiera ser conforme a la voluntad de Dios, porque aquella madre es una líder en el momento que instruye a sus hijos, en aquel momento en el que delega tareas también, en aquel momento en el que
da lugar a Dios para que así de esa manera sus integrantes de familia también puedan dar ese lugar y esa instrucción. Si la madre es una buena líder, la madre puede delegar a sus hijos tareas en las cuales alivianen la carga también de ella, pero va a liderar de una manera correcta, de una manera con la sabiduría del cielo. La sabiduría del cielo es la que nos conduce a hacer lo correcto y a ser verdaderos líderes en todo lugar y en todo ámbito que se nos haya encomendado. Entonces, nosotros en sí no tenemos la excusa de que no somos líderes y que por ende no tenemos que hacer ni preocuparnos por pedir la sabiduría del cielo, porque cada uno de nosotros que hemos sido llamados de una o de otra forma y hemos recibido el conocimiento de la palabra de Dios, e inmediatamente empezamos o entramos en el ámbito de liderazgo. Entonces, como Dios nos muestra en su palabra, por eso el himno inicial nos decía, la Biblia nos habla de Cristo y de su muerte en la cruz. Si escudriñamos las escrituras, ahí nos vamos a dar cuenta que ahí tenemos cómo dirigir a nuestros hijos como madres líderes, cómo dirigir nuestro hogar como esposas líderes, cómo dirigir el sacerdote del hogar como un esposo y como un sacerdote líder. Entonces, todas estas cualidades las encontramos en la palabra de Dios. Lo único que tenemos es que buscarla, pero primero pidiendo la sabiduría del cielo para que Dios nos pueda utilizarla en la manera correcta, en la manera adecuada. Entonces, de esa manera aprendemos a ser mujeres sabias y prudentes, mujeres que seamos realmente líderes, porque un líder no es aquel que todo lo hace. Un líder es aquel que delega tareas en su hogar, aquel que delega tareas en su ámbito en su medio de trabajo. Puede ser un empresario. El empresario es el que dirige a sus empleados, empezando por su gerente, y el gerente dirige a todos los demás empleados. Entonces, podemos ver que Salomón pidió sabiduría de lo alto para poder dirigir al pueblo. Y esa es la parte muy importante. Recordemos todas las cosas que hizo Salomón. Salomón edificó el templo que su padre no alcanzó a edificar. Sin embargo, lo edificó de una manera muy majestuosa y gloriosa para la honra y para la gloria de nuestro Dios. Salomón enfrentó casos muy difíciles, como por ejemplo, vamos a ver qué nos dice la palabra de Dios en Primera de Reyes. Ay, no me diga que no. Vamos a ver, espérate. Primera de Reyes 10:4. Vamos a ver qué nos dice la palabra del Señor en Primera de Reyes 10:4. ¿Qué nos dice? Y cuando la reina de Seba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Ok, hermana, ese viene despuesito. Gracias, hermanita. Vamos a leer Primera de Reyes 3:23. Ah, 3:23. Al 28, ajá, 3:23 al 28. Este viene después. Gracias, hermanita. El rey entonces dijo, esta dice, mi hijo es el que vive y tu hijo es el muerto. Y la otra dice, no, mas el tuyo es el muerto y mío es el que vive. Y dijo el rey, tráeme una espada, y trajeron al rey una espada. Enseguida el rey dijo, partí por el medio al niño vivo y da la mitad a la una y la otra mitad a la otra. Entonces la mujer que quien era el hijo vivo habló al rey porque sus entrañas se le conmovieron por su hijo y dijo, ay, señor mío, da a este niño vivo y no lo matéis. Mas la otra dijo, ni a mí ni a ti partirlo. ¿Hasta qué número? Hasta el 28. Entonces el rey respondió y dijo, da a esta el niño vivo y no lo matéis, ella es su madre. Y todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Amén. Entonces aquí podemos ver un poquito la historia de esta situación o de esta condición que le tocó enfrentar al rey Salomón siendo muy joven.
Este hombre, se le presentaron estas dos mujeres y ya sabemos la historia de que la que había matado a su hijo reclamaba al otro que estaba vivo, pero ella sí era consciente de que el hijo de ella había muerto. Sin embargo, fue a llevarlo, entonces las dos peleaban que su hijo, pero pues en el momento del juicio o en el momento de la decisión, cuando el rey, Dios, con esa sabiduría que le dio, entonces el rey dijo, bueno, aquí yo voy a saber cuál es la verdadera madre. Al momento de que diga que lo partamos, entonces yo voy a saber quién es la verdadera madre. Y de eso se oyó por todos lados y por todo el mundo de la sabiduría de Salomón. Al ver que aquellas mujeres dos peleaban, entonces lógicamente él, cuando la que era realmente su madre, dijo, no, dale el hijo vivo a la otra y no lo matéis. Entonces él de una vez se dio cuenta que la verdadera madre era ella y pidió que le dieran al hijo vivo. De esa manera, Dios pudo utilizar aquel hombre y aquel testimonio para que fuera grande en muchos lugares del mundo, que la sabiduría de él se propagara por muchos lugares. Pero el nombre de Dios era el que era honrado y glorificado con esa sabiduría. Entonces, queridos hermanos, Salomón, al estar en esta condición y ver cuál grande era la sabiduría de él, entonces nos podemos dar cuenta aquí que la sabiduría proviene ¿de quién? De Dios. Y Dios se la dio a Salomón porque él fue lo primero que le pidió cuando él le dio la oportunidad de que pidiera lo que él quisiera. De esa manera, queridos hermanos, podemos ver que Salomón era un hombre pecador, un hombre imperfecto, un hombre humano con todas las debilidades que un ser humano puede tener, igual que tú, igual que yo. Y Dios le dio la sabiduría que él pidió. Ahora nosotros también necesitamos de esa sabiduría del cielo para poder dirigir el pueblo, para poder dirigir nuestro hogar, para poder dirigir nuestra propia vida. Porque si nosotros nuestra vida no la dirigimos con sabiduría, pues también vamos a ser personas insensatas, personas que vamos a andar hablando sandeces, personas que vamos a hacer imprudencias, personas que vamos a ir dañando a los demás por el solo hecho de querer pensar que siempre tenemos la razón, porque no tenemos la sabiduría del cielo y no ejercitamos la prudencia. Entonces, en esa manera podemos equivocarnos demasiado y podemos hacer demasiado daño con nuestras imprudencias, con nuestra falta de sabiduría, tanto a los que nos rodean como a la obra del Señor. Entonces, si nosotros como líderes somos insensatos, imprudentes, entonces nosotros vamos a dañar la obra del Señor. No solamente nos vamos a dañar a nosotros mismos, sino vamos a dañar la obra del Señor. Así que, queridos hermanos, tenemos que pedir esa demanda del cielo, que el Señor nos mande abundante sabiduría para poder dirigir al pueblo y para poder dirigirnos nosotros mismos y en esa manera conducirnos sabiamente para que podamos hacer su santa y divina voluntad. Como nos dice la palabra del Señor en Colosenses 4, 5 al 6. ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Colosenses 4, 5 al 6. Andad sabiamente para con los de afuera, redimiendo el tiempo. Sean vuestras palabras siempre con gracia, sazonadas con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. Amén. Mira qué importante. Debemos, ¿cómo? Andar sabiamente, ¿con quién? Con los de afuera. Quiere decir que con las personas que las cuales no pertenecen a nuestra creencia, a nuestra religión, a nuestra fe, nosotros tenemos que andar sabiamente y saber cómo contestar con palabras sazonadas, palabras prudentes. Debemos aprender a hablar sabiamente para con los demás, para que en esa manera nosotros también podamos glorificar el nombre de nuestro Dios. Nuestro Padre Celestial es honrado y glorificado cuando nosotros hablamos sabiamente, cuando nosotros utilizamos la prudencia, cuando nosotros utilizamos la sabiduría. Entonces, de esa manera, queridos hermanos, tenemos que aprender a caminar. ¿Qué nos dice también Proverbios 2:6?
Proverbios 2:6 nos dice lo siguiente, que creo que ya lo leímos o no, sí, ese fue el inicio. Dice, porque de Jehová es la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Entonces también debemos nosotros, queridos hermanos, procurar pedir la sabiduría del cielo para que sea Dios el que sea honrado y glorificado y que sea la verdadera sabiduría que esté en nosotros. Porque nosotros podemos aparentemente tener sabiduría, pero si la sabiduría no proviene de Dios, es una sabiduría que no viene de nuestro Padre. Dios da la sabiduría y da la inteligencia. Nosotros podemos ser seres muy inteligentes, pero sin sabiduría somos demasiado imprudentes. Por lo tanto, es muy importante que podamos llevar una cosa juntamente con la otra, porque la sabiduría y la inteligencia son hermanas. Entonces es muy importante que Dios pueda guiar y ayudar a nuestras vidas. Vamos también, ¿qué nos dice la palabra del Señor en Génesis 41:33? ¿Qué nos dice la palabra del Señor? Génesis 41:33. Nos dice así la palabra del Señor. Dice, 33. Dice. Por tanto, provéase ahora Faraón de un varón prudente y sabio y póngalo sobre la tierra de Egipto. Aquí todos conocemos esta historia también, que fue cuando precisamente José interpretó el sueño de Faraón, que era un sueño donde eran siete vacas flacas y 7 vacas gordas, y 7 espigas llenas y 7 vacías, que ahí también nos daba a entender, y la interpretación eran que eran 7 años de abundancia y 7 años de escasez. La recomendación de José para Faraón fue: provéase de un hombre sabio para que pueda enfrentar la situación. Entonces, en algún momento y en alguna situación que nos encontremos que no sabemos qué decidir ni qué hacer, antes de tomar decisiones humanamente y de hacerlo pensando en nuestras propias conveniencias, debemos pedirle a Dios sabiduría para que sea Dios el que ayude a tomar la mejor decisión. Porque no podemos andar tomando decisiones o haciendo cosas simplemente por impulso, simplemente, como dice, por necedad. Debemos ser sabios y prudentes porque estamos ¿en qué? En el camino del Señor, y como sabios y prudentes el Señor nos va a pedir cuenta porque Él nos da las herramientas para que tengamos la sabiduría. No es que Él nos dijo, bueno, la sabiduría, miren a ver cómo la buscan. No, el Señor nos dejó la forma y la manera para hacerlo, y que la sabiduría proviene del cielo y que a Él es a quien se la debemos pedir. Vamos a ver también qué nos dice la palabra del Señor, y en Primera de Reyes, ahora sí, viene Primera de Reyes 10:4. Y cuando la reina de Saba vio toda la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado. Entonces dice aquí que la reina de Saba vino a Salomón y vio la casa que él había edificado con tanta gloria. Dice que aún las escalinatas para subir al templo era algo impresionante, era algo hermoso, era algo muy lindo. E incluso la reina de Saba llevaba una madera de sándalo, y esa madera de sándalo Salomón la puso para las escaleras y otros lugares, y dice que no había madera más hermosa que esa en ninguna parte del mundo. Entonces, también la reina de Saba nos dice, vamos a ver qué nos dice Segunda de Crónicas 9:3. La palabra de Dios dice, sí, dice, y viendo la reina de Saba la sabiduría de Salomón y la casa que había edificado y las viandas de su mesa, las habitaciones de sus oficiales, el estado de sus criados y vestidos de ellos,
sus maestros y sus vestidos y las escalinatas por donde subía a la casa de Jehová, se quedó asombrada y dijo al rey: verdad es lo que había oído de mí en mi tierra acerca de tus cosas y de tu sabiduría, pero yo no creía las palabras de ellos hasta que he venido y mis ojos han visto, y he aquí que ni aún la mitad de la grandeza de su sabiduría me habían sido dichas, porque tú superas la fama que yo había oído. Entonces, mire, queridos hermanos, cómo la reina llegó con esa majestuosidad, ver todo lo que ella dijo: todo esto que yo escucho no puede ser verdad, así que yo misma me voy, y se fue ella misma, pero quedó muy sorprendida porque dice que ni la mitad de lo que ella vio en la sabiduría de Salomón era lo que le habían dicho a ella. Entonces, de esa misma manera, queridos hermanos, Dios quiere que nosotros seamos un pueblo sabio, un pueblo prudente, un pueblo que honre y que glorifique el nombre de nuestro Dios. Por lo tanto, debemos pedir la sabiduría de lo alto para que Él pueda darnos esa bendición. Vamos a ver qué nos dice Deuteronomios 4, 6 y 7. Deuteronomios 4, 6 y 7. Nos dice así la palabra del Señor. Dice 4, 6 y 7 nos dice así. Dice: y guardad pues y ponedlos por obra, porque esta es vuestra sabiduría y vuestra inteligencia ante los ojos de los pueblos, los cuales oirán todos estos estatutos y dirán: ciertamente pueblo sabio y entendido, nación grande es esta. Porque qué nación grande hay que tenga dioses tan cercanos de ellos como lo está Jehová nuestro Dios en todo cuanto le pedimos. Entonces, queridos hermanos, cuando Moisés dio estatutos y ordenanzas al Señor y dijo: ténganlos presente y háganlos para que puedan ver en ustedes que es un pueblo sabio, un pueblo que realmente manifieste la gloria de Dios. Y eso es lo que nosotros, queridos hermanos, el Señor del cielo nos llama a que podamos pedir. Esa sabiduría de lo alto, poder dirigirnos como mujeres y hombres sabios en todas las cosas que hagamos. Y de esa manera poder honrar y poder glorificar el nombre de nuestro Dios. Recordemos, queridos hermanos, que cada imprudencia nos puede costar una alma. Muchas veces no sabemos en qué condición las almas están, y las imprudencias de nosotros pueden lastimarlas o pueden afectarlas mucho más. Entonces necesitamos pedir la sabiduría de lo alto, y todo lo que hagamos dirigidos por Dios, todo lo que hagamos realmente que sea Dios el que conduzca nuestra vida, entonces podemos hacer y tomar decisiones sabias, decisiones prudentes, decisiones para el cielo. Queridos hermanos, en esta noche el llamado de parte de nuestro Dios es que, como dice la palabra del Señor en Santiago 1:5, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da abundantemente y sin reproche. El Señor del cielo pueda ayudarnos a que cada uno de nosotros que hemos sido llamados a servir en la obra del Señor, ya sea como predicadores en los cultos semanales, ya sea como predicadores en los campos, ya sea como predicadores en la Asociación Panameña, sea en la forma que sea, hemos sido llamados a mostrar la sabiduría de Dios a través de nuestras acciones, a través de nuestras palabras, a través de nuestras actitudes. Así que, queridos hermanos, la tarea de aquí en adelante debe de ser pedirle a Dios mucha sabiduría para que el Señor del cielo pueda ser el que nos guíe en todo momento y en todo lugar, y que las cosas las hagamos dirigidas por Dios y no dirigidas por los impulsos o por las conveniencias de cada uno de nosotros.
Dios quiera, queridos hermanos, que Dios pueda llenar nuestra vida, que Dios pueda darnos realmente lo que tanto necesitamos. Y la más urgente necesidad, aparte del poder del Espíritu Santo, es la sabiduría y la prudencia en nuestra vida. El Espíritu Santo sabemos todos que no debemos dejarlo de clamar cada momento y cada instante para que nos convenza y nos convierta de pecado y de maldad, para que podamos ver realmente el pecado que nos asedia, para poder ver los errores de cada uno de nosotros, no para ver los errores de los demás, sino para poder, si vemos los errores de los demás, pues entonces pidámosle a Dios sabiduría, cómo llegar a ayudar a esa persona también que comete errores, a esa persona que también tiene cantidad de situaciones y que en esa manera, con la sabiduría del cielo, podamos ayudarles. Queridos hermanos, que el Señor nos pueda ayudar y nos pueda bendecir y que el Señor pueda hacer una obra especial en nuestro corazón, pueda hacer una obra de conversión. Y así como Salomón, como José, José fue un hombre que fue muy sabio y que fue prudente también. ¿Por qué? Porque este hombre fue muy prudente en el momento y en la condición que se encontró con la mujer de Potifar. Él, en primer lugar, utilizó la sabiduría y la prudencia. ¿Por qué la sabiduría? Porque ¿cómo pecaría yo contra Dios y contra mi jefe que solamente me la ha prohibido a ti? O sea, solamente que te respetara a ti y todo lo demás está en mis manos. También Josué, para poder liderar el pueblo como sucesor de de Moisés, fue un hombre que utilizó también la sabiduría, la prudencia y el juicio, el justo juicio para poder juzgar al pueblo. Así de esa manera también Abigail fue una mujer sabia y prudente. En el momento de la imprudencia y del error que cometió su esposo Labán, entonces ella fue y remedió la situación a ir al encuentro de David y sus siervos que habían pedido pan y alimento, el cual le fue negado por su esposo Labán. Entonces, vemos muchos casos registrados aquí en la palabra del Señor, donde la prudencia y la sabiduría fue lo que dio la victoria a través de los tiempos. De esta misma manera, queridos hermanos, Dios puede ayudarnos a librarnos de muchas situaciones o de muchas condiciones difíciles, pero con la sabiduría. No necesitamos tener mucha elocuencia ni necesitamos tener muchos títulos universitarios. Recordemos que la sabiduría que proviene de Dios no es la sabiduría que proviene del ser humano. Así que por esa razón, queridos hermanos, nuevamente invitamos a que Dios pueda guiar nuestra vida y podamos pedir la sabiduría del cielo, para que seamos líderes dirigidos por Dios, para que seamos amas de casa dirigidas por Dios, para que seamos madres dirigidas por Dios, para que podamos ser madres y esposas dirigidas por Dios. Así, en esta manera, podemos también tener un liderazgo en nuestro hogar. Que el Señor pueda bendecir a cada sacerdote y a cada esposo, para que también, como dice la palabra de Dios en Primera de Pedro, dice, andad sabiamente con vuestras esposas, tratándolas sabiamente y tratándolas como el vaso más frágil. Entonces, de esa manera, el Señor recomienda que andemos sabiamente en toda nuestra manera de vivir para que los demás o los de afuera vean en nosotros que somos un pueblo diferente, que hay sabiduría, que hay prudencia, que hay inteligencia y que hay, sobre todo, la sabiduría que proviene del cielo. Quiera Dios, queridos hermanos, que esta meditación sea de gran bendición para cada uno de nosotros y que podamos acudir al que da la sabiduría verdadera. Como dice la palabra del Señor en Proverbios 2:6, la sabiduría proviene de Dios y Él es el que la da y da la inteligencia. También Santiago 1:5 nos manda y nos dice, el que está falto de sabiduría, pídala a Dios, que Dios la da abundantemente y sin reproche. Entonces, queridos hermanos, queridos líderes, no tenemos excusa de tomar decisiones imprudentes o de hacer cosas imprudentes, sino que pidámosle a nuestro Dios que Dios nos ayude. Y por favor, oremos los unos por los otros para que de esa manera
podamos, los que somos imprudentes, podamos llegar a ser prudentes, los que somos insensatos, podamos llegar a ser sabios y en esa manera poder conducirnos como pueblo de Dios, que es lo que Dios desea de cada uno de vosotros, y así en esa manera poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Recordemos que nuestras palabras, nuestras acciones y actitudes están registradas en el libro de memoria. Recordemos que por cada palabra vamos a ser juzgados. Entonces, pidámosle a Dios que nos dé la sabiduría y que los que somos de muchas palabras podamos utilizar las palabras sabiamente, y los que son de pocas palabras, pues que callen cuando tengan que callar, pero que hablen cuando deban de hablar, para que en esa manera también puedan hacer entrar en sensatez a las personas insensatas. Que el Señor bendiga su palabra, que el Señor nos ayude a que podamos ser líderes de valor, líderes de sabiduría, como lo fue Salomón, y en esa manera poder honrar y glorificar el nombre de nuestro Dios. Cristo viene pronto y quiere un pueblo preparado para toda buena obra. Que el Señor les bendiga y les guarde, es mi deseo en esta noche. Amén.